Hola, buenas tardes. ¿Se me oye, por favor? Si me podéis confirmar que se me oye. Vamos a ver, ya está. Vale, si se te ve, Perfecto. O sea, que veo que sí, que buenas tardes a todos. Bien. Pues, bien, bien, bien. pues entonces vamos a empezar. Pues muy buenas tardes. Desde Grupo Atisa y Alier Abogados les agradecemos nuevamente, bueno, su presencia virtual en un nuevo webinar que busca, pues, dar luz a muchas de las incógnitas, pues, relacionadas con las medidas aprobadas por el Gobierno de España para paliar la crisis del coronavirus en nuestro país. Para los que no me conocen, me llamo Valdora Merino y soy el responsable de soporte y auditoría laboral de esta casa. Como prometimos en anteriores webinars, nuestra intención es mantenerles informados de todas aquellas medidas que tengan un impacto directo en las empresas. Por tanto, bueno, pues hoy trataremos de analizar las diferentes acciones o gestiones a las que se enfrentan nuestros departamentos de personal para llevar el día a día por la aplicación, pues, de los famosos ERTES. En este sentido, bueno, pues el contenido de esta jornada la he dividido en tres grandes bloques. El primero, actuaciones en el ámbito de afiliación, donde, bueno, repasaremos las obligaciones más importantes en esta área, como son la presentación colectiva de las prestaciones contributivas por desempleo en nombre de nuestros empleados al Servicio Público de Empleo, el envío de los certificados de empresa al SEPE y la tramitación de los movimientos de afiliación a la Seguridad Social para informar de los días de suspensión o de reducción. Un segundo bloque, cotización a la Seguridad Social, donde analizaremos cómo se calculan las bases de cotización por los días en ERTE, los tipos de cotización a aplicar, las posibles exoneraciones a la Seguridad Social, así como las posibles solicitudes de moratorias y aplazamientos en el pago de las cuotas de la Seguridad Social aprobados en el día de ayer por el Real Decreto 11/2000, Real Decreto Ley 11/2020. Y por último, bueno, pues los efectos del ERTE sobre los salarios, es decir, cómo afecta, pues, a las pagas extras, a las vacaciones, en los casos de IT, maternidad o paternidad, y los famosos complementos a las prestaciones por desempleo. Bien, un momentito que pasamos la pantallita. Bien. ¿Qué gestión o qué trámite apremia un poco de manera inmediata en estos días? Bueno, pues creo que básicamente cumplir en plazo y en forma con la nueva obligación para las empresas de solicitar de forma colectiva la prestación contributiva por desempleo de sus trabajadores. Para ello, como saben, bueno, pues el SEPE ha puesto a disposición de las empresas en una plantilla, un formato Excel, que deberemos cumplimentar con los datos del ERTE, la declaración responsable, relación de trabajadores con todos los datos básicos para el reconocimiento. Importante, bueno, pues respetar sobre todo los plazos para su presentación al SEPE, que será de 5 días hábiles, en todos los casos, pero con una fecha de referencia distinta. Así, si se trata de un ERTE de fuerza mayor, la fecha será desde la solicitud del ERTE. Si el ERTE está basado en causas objetivas, pues la fecha a tener en cuenta será aquella en la que la empresa notifique a la autoridad laboral competente su decisión. En el caso de aquellos ERTE presentados en el plazo, presentados con anterioridad al 28 de marzo, fecha de publicación del Real Decreto Ley, el plazo de presentación, pues, será hasta mañana, día 3 de abril. El incumplimiento de esta presentación, así como consignar datos erróneos en la solicitud, será considerado una infracción grave, cuya sanción podría ascender, pues, hasta 6.250 euros. Bien, un momentito. Inmediatamente después de realizar la solicitud colectiva de las prestaciones por desempleo, pues tendremos que enviar al Servicio Público de Empleo los certificados de empresa de todos los trabajadores con las bases de cotización de todos los trabajadores, con la base de cotización de los 180 días anteriores, teniendo en cuenta en este caso los días naturales de los meses. Recordaros simplemente, bueno, pues que tendremos que cumplimentar en el código 17 para ERTES de suspensión y el código 18 para ERTES de reducción de jornada. Hacer hincapié un poco de la inmediatez de la presentación de los certificados de empresa, ya que son fundamentales para calcular la base reguladora de la prestación por desempleo. En ese sentido, es decir,
tenemos que hacerlo de una forma muy, muy inmediata. Según mandamos la nueva, digamos, solicitud colectiva, pues una vez que la tengamos presentada, inmediatamente mandar esos certificados de empresa para que el desempleo pueda tramitar todo perfectamente. Otra de las actividades fundamentales es la realización de los movimientos... Uy, perdón, que me he ido atrás. Aquí. Bien. Como decía, otra de las actividades fundamentales es la realización de los movimientos de afiliación a Seguridad Social de los trabajadores afectados por un ERTE, comunicando pues, los días de inactividad y su modalidad, es decir, si se trata de una suspensión o estamos hablando de una reducción de jornada. A los valores de tipo de inactividad ya existentes, como veos, la clave E, la suspensión total del ERE, la clave F, suspensión parcial ERE, la clave I para la suspensión total del ERE en fuerza mayor, o la J para suspensión parcial en ERE en fuerza mayor, bueno, pues se han generado, digamos, dos nuevos valores, el V y W, que exclusivamente se utilizarán para los trabajadores afectados por un ERTE de fuerza mayor derivado del COVID-19 y que dan derecho o que dan acceso a la exoneración de cuotas que analizaremos en el bloque siguiente. Es decir, para ERTEs de causas o por causas objetivas, en sus distintas modalidades y fuerza mayor no derivado del COVID-2019, seguiremos utilizando los valores anteriores que hemos mencionado y solo utilizaremos los valores V y W para ERTEs por fuerza mayor derivado del COVID-19 y que dan derecho a esa exoneración de cuotas que posteriormente veremos. Incidir en la importancia de la mecanización de estos valores de inactividad, ya que la exoneración de cuotas a la Seguridad Social se va a calcular de forma automática por la Tesorería, en aquellos trabajadores que tengan informadas las citadas pues, claves V y W. Matizar que, bueno, para la anotación del valor V, que es para la suspensión parcial, es decir, la suspensión con reducción, es necesario indicar el coeficiente de trabajo prestado, es decir, un poco la duración de la jornada efectiva realizada. Por contra, no es necesario para realizar los movimientos de afiliación indicar el número de expediente del ERTE asignado por la autoridad competente. No nos pide ese requisito ni tenemos que cumplir ese requisito. Bien, ¿qué plazos tenemos para realizar estos movimientos? Bueno, pues hasta el penúltimo día del mes natural posterior a la fecha de efectos de su anotación. Es decir, para situaciones iniciadas durante este mes de marzo del 2020, pues tenemos hasta el día 29 de abril, es decir, de este mes. ¿Cómo nos afecta? Vamos a ir ahora al bloque segundo, al bloque de cotización. ¿Cómo nos afecta la aplicación de un ERTE a la cotización a la Seguridad Social de las nóminas de nuestros trabajadores? Pues, a ver, en primer lugar, indicaros que durante la situación de ERTE existe obligación de seguir cotizando por aquellos trabajadores afectados por esta causa. Es decir, la empresa, en los supuestos de suspensión del contrato o reducción de jornada, tiene que ingresar únicamente la aportación empresarial, ¿vale?, por los días de regulación, correspondiendo al Servicio Público de Empleo, ingresar la aportación del trabajador. O sea, básicamente, seguimos el mismo procedimiento que cuando cotizamos por una trabajadora cuando está en situación de maternidad o un trabajador, ¿vale?, que está en situación de paternidad. Sin embargo, bueno, pues el cálculo de la base de cotización por los días que un trabajador está en situación de IT es distinto. La base de cotización a la Seguridad Social de aquellos trabajadores en situación de ERTE será el equivalente al promedio de la base de los 6 últimos meses de ocupación cotizada por contingencias comunes y contingencias profesionales anteriores a la situación legal de desempleo. Es decir, sería el sumatorio de las bases de cotización de los 6 últimos meses dividido entre 180 días. Esa base de cotización diaria se multiplicaría por cada día en situación de regulación de empleo para calcular la base de cotización por los días del ERTE. Por tanto, en cada nómina tendremos que calcular, digamos, dos bases de cotización. Una por los días en situación activa, según el procedimiento de cotización general, y otra por los días de regulación de empleo, según el esquema anterior que hemos visto. El sumatorio, digamos, de ambas bases, pues será la base de cotización mensual del trabajador. En cuanto a los tipos aplicables a la base de cotización, pues como hemos dicho, también serán distintos.
Así, a la base calculada por los días en situación de actividad, se le aplicarán pues, tanto los tipos de la aportación empresarial como la aportación del trabajador. Sin embargo, a la base calculada por los días regulados, es decir, por los días en ERTE, se le aplicará únicamente los porcentajes correspondientes a la aportación empresarial, es decir, los marcados como tienen en la presentación en verde, ¿no? Siendo el Servicio Público de Empleo pues, quien se encargará de descontar la cuota del trabajador de su prestación por desempleo. Como decíamos con anterioridad, la regla general en los supuestos de suspensión de contrato o de reducción de jornada es que la empresa está obligada al ingreso de su aportación. Sin embargo, el Real Decreto Ley 8/2020 establece como excepción que en los ERTEs autorizados en base a fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19, la empresa, si tenía menos de 50 trabajadores de alta en Seguridad Social a 29 de febrero del 2020, está exonerada del abono de la aportación empresarial, incluidas las cotizaciones para desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional. En el caso de reducciones de jornada de trabajo, la empresa mantiene la obligación del ingreso de las aportaciones, tanto suya como de las personas trabajadoras, respecto de la parte de jornada de trabajo en la que presta su actividad y queda exonerada del pago de las cuotas de la parte de la jornada de trabajo que no realiza. Si la empresa a 29 de febrero del 2020 tenía 50 o más trabajadores de alta en Seguridad Social, la exoneración de cuotas es del 75% de la aportación empresarial, correspondiente al periodo de suspensión o de reducción de jornada, estando obligada a cotizar por el 25% de la aportación empresarial, correspondiente al periodo obviamente regulado. Esta exoneración de cuotas se calculará automáticamente por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, pero para aquellos empleados que tengan informados en el fichero de afiliación los valores de inactividad V o W, que comentábamos al principio, los movimientos de afiliación, emitiéndose, digamos, por la Tesorería General de la Seguridad Social, cuando la liquidación esté confirmada, los recibos de liquidación correspondientes, uno por la parte exonerada y otro por la parte no exonerada. Estas exoneraciones están sujetas, y esto sí que es muy importante, al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses, desde la fecha de reanudación de la actividad. Aquí, volver un poco a matizar. Si no tenemos claro, si la empresa no tiene muy claro que es capaz de poder mantener los puestos de trabajo, pues quizás lo que no hay que hacer es coger este tipo de exoneraciones. Y en este caso, a la hora de afiliar, de hacer el movimiento de afiliación, pues en lugar de marcar la V o W, deberíamos marcar las de fuerza mayor, pero que no dan derecho a exención de seguridad social, para no tener luego problemas. Porque si normalmente lo que van a hacer es coger la fecha para el tema de mantenimiento, coger la fecha 29 de febrero. Si bajamos, si por ejemplo a esa fecha 29 de febrero despedimos a algún trabajador y no le reincorporamos o no mantenemos el nivel de empleo, no solamente nos pedirán las cuotas de seguridad social que nos hemos exonerado de ese trabajador, sino la del resto de empleados. Con lo cual, esto es importante y hay que tenerlo claro antes de coger todo el tema de la exoneración. Bien, el nuevo Real Decreto Ley 11/2020, publicado ayer, habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a la concesión de forma excepcional de moratorias de 6 meses en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social para empresas y para autónomos, sin intereses y en las condiciones pues que se determinen mediante una orden ministerial que de momento está pendiente de publicación. Para ello, es imprescindible que las actividades de las empresas o autónomos no hayan suspendido con ocasión del estado de alarma su actividad declarado por el Real Decreto 463/2020. Para las empresas, digamos, el periodo de devengo que puede ser, digamos, el que pueden solicitar la moratoria será el comprendido entre abril y junio del 2020. Mientras que para los autónomos sería el comprendido entre el mayo y julio del 2020. Esta diferencia viene un poco por el tema del devengo de los seguros sociales. En las empresas normalmente el devengo siempre es a mes vencido y en los autónomos es en el mes en el que nos encontramos. Bien, las solicitudes de las moratorias
deben comunicarse a la Tesorería General de la Seguridad Social dentro de los 10 primeros días naturales, de los plazos reglamentarios de ingreso correspondiente a los periodos de devengo señalados anteriormente. En ningún caso procederá a la moratoria de aquellas cotizaciones cuyo plazo reglamentario de ingreso haya finalizado con anterioridad a dicha solicitud. Ahora, ¿cómo se deben presentar esta solicitud o cómo debemos presentar estas solicitudes? Bueno, pues las empresas a través del sistema red. Así las empresas deberán realizar solicitudes individualizadas por cada código de cuenta de cotización, donde figure de alta los trabajadores respecto a los que van a solicitar esa moratoria en el pago. Y los trabajadores por cuenta propia, es decir, los trabajadores autónomos, a través también del sistema red o por los medios electrónicos disponibles en las sedes. La Tesorería General de la Seguridad Social podrá habilitar cualquier otro medio electrónico distinto al sistema red o sedes. De hecho, se habla ya de una aplicación que tienen en prueba y que si al final se pone en funcionamiento nos lo pondrán en conocimiento. Esta comunicación, es decir, a través de los medios indicados, de la identificación del código de cuenta y del periodo de devengo objeto de la moratoria, tendrá la consideración de solicitud de este periodo. Esta moratoria no será de aplicación, y eso también es importante, a los códigos de cuenta de cotización por los que la empresa ya hayan obtenido exenciones en el pago de la aportación empresarial, así como las cuotas de recaudación conjunta reguladas en el artículo 24 del Real Decreto Ley 8/2020, es decir, como consecuencia de ERTEs por fuerza mayor, es decir, las exoneraciones del 100 o del 75% que hemos analizado anteriormente. O sea, si ya estamos disfrutando de esas exoneraciones, no podemos tener derecho a ese periodo o a esa moratoria. ¿Cuál sería el plazo de comunicación de la concesión de la moratoria? Es decir, ¿cómo nos enteramos o sabemos que efectivamente nos han concedido esa moratoria? Bueno, pues la concesión de la moratoria se comunicará en el plazo de 3 meses siguientes al de la solicitud. Pero bueno, vamos a ver por qué era matiza, ¿no? Es decir, esto te quedas un poco como frío, ¿no? O sea, no obstante, consideran que realizada dicha comunicación, es decir, solicitada, consideran que es efectiva la aplicación de la moratoria por parte de la tesorería en las liquidaciones de cuotas que se practiquen a partir del momento en que tú presentes esa solicitud. Con lo cual, otra cosa es que luego veremos si cumplimos o no cumplimos requisitos, si nos puedan requerir o nos puedan poner alguna dificultad. Pero de momento, dada la reciente publicación, estaremos pendientes y les informaremos de cómo se va desarrollando la aplicación práctica de esta medida que salió ayer. Bien, el nuevo Real Decreto, Ley 11/2020, también permite que las empresas y autónomos que no tengan en vigor aplazamientos de pago de deudas con la Seguridad Social puedan solicitar el aplazamiento de pago de sus deudas que deban ingresar entre los meses de abril y junio del 2020, a un tipo de interés de un 0,5%. Estas solicitudes de aplazamiento deben efectuarse en el transcurso también de los 10 primeros días naturales del plazo de reglamentario de ingreso anteriormente señalado. Y aquí se ha quedado un poco más escueto, pero entiendo que la solicitud seguirá las mismas cuestiones o el mismo procedimiento que en el tema de la moratoria. Que no tiene nada que ver con el tema de aplazamientos, pero sí que me parecía pertinente traerlo aquí, ya que estamos hablando de cotizaciones, es que también este Real Decreto recoge para los autónomos, aquellos autónomos que hayan suspendido su actividad y pasen a percibir las prestaciones por cese de actividad y que todavía no hayan ingresado en plazo las cotizaciones sociales correspondientes a los días efectivamente trabajados en el mes de marzo, podrán abonarlas fuera de plazo y sin ningún recargo, ¿vale? Es decir, ustedes saben decir que se puede tener derecho a una prestación por cese de actividad, pero al final empieza desde el día que se instalan las medidas de emergencia. Entonces, los días por los que se ha trabajado o se ha cotizado sí que había que pagarlos. Y en ese caso es un poco lo que estábamos hablando. Había que pagarlos a fecha 31 de marzo. Si alguien no lo ha pagado en esa fecha, no se preocupe porque puede pagarlo y además sin recargo alguno. Bien. En este último bloque, vamos a repasar cómo afecta al salario la aplicación de un ERTE. Obviamente, con carácter general,
durante la situación de ERTE de suspensión total, la empresa no abona al trabajador retribución alguna durante los días que está regulado, ¿no? Y abona la parte proporcional de la jornada efectivamente trabajada pues, durante los días que está regulado en situaciones de ERTE de reducción de jornada. Pero en este apartado vamos a incidir pues cómo un ERTE pues, afecta de manera pues, más específica, ¿no? O específica al abono pues, de las pagas extraordinarias, de las vacaciones, o qué ocurre cuando un trabajador pues, bueno, está de IT, o está de maternidad o de paternidad, así como la posibilidad de pues, complementar, ¿no? Por parte de las empresas las prestaciones por desempleo pues, durante el ERTE. Como norma general, el importe de las gratificaciones extraordinarias, bueno, pues han de minorarse en la parte proporcional al tiempo pues, que no se ha prestado servicios, ¿vale? Y esto es así porque la base reguladora para el cálculo de las prestaciones por desempleo ya se incluye la parte prorrateada de las gratificaciones extraordinarias y, en consecuencia, pues inciden en la cuantía de la prestación. No obstante, bien porque existe una obligación por convenio colectivo o bien por acuerdo entre las partes, pues puede considerarse pues, que el tiempo que ha permanecido regulado pues se puede considerar como de trabajo efectivo y por lo tanto pues sí que tendría derecho al pago al pago completo, digamos, de esas pagas extraordinarias. En relación a las vacaciones, pues como norma general, pues la duración de las vacaciones de los trabajadores afectados se reducen en proporción al tiempo que haya durado el ERTE. Así, si llevamos a cabo un ERTE de suspensión de contratos, bueno, pues sus empleados no habrán devengado vacaciones mientras hayan tenido el contrato suspendido, ¿no? Pero cuidado, porque si han tramitado un ERTE de reducción de jornada, sus empleados sí que habrán devengado la totalidad de las vacaciones, ¿eh? Pero lo único que pasará es que el importe de las mismas se verá o se deberá reducir en proporción a la reducción de jornada que se les haya aplicado. Es muy parecido a lo que ocurriría con un contrato a tiempo parcial. Imagínense un trabajador que trabaja de lunes a viernes toda la semana, pero media jornada. Pues el trabajador tiene derecho a los mismos 30 días de vacaciones, pero su retribución por vacaciones está ajustada al tiempo efectivo de trabajo que realice. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. No obstante, pues como pasaba con el tema de las pagas extras, pues o bien porque el convenio colectivo nos obligue, o bien por acuerdo entre las partes, puede pactarse que el tiempo que ha permanecido regulado pues no tenga incidencia alguna sobre las vacaciones. ¿Qué ocurre si antes o durante la aplicación de un ERTE tengo un empleado en situación de IT, o bien una maternidad, o bien una paternidad? Bueno, pues aquí tenemos que distinguir si estas situaciones pues, están originadas antes del inicio del ERTE o si por el contrario se producen con posterioridad al ERTE, al inicio de este ERTE, ¿no? Si las situaciones mencionadas están originadas antes del inicio del ERTE, al trabajador no le afectarán las medidas del ERTE hasta que presente el alta médica o finalice el periodo de descanso por maternidad o el permiso de paternidad. Sin embargo, la situación es distinta para la empresa en función que nos encontremos ante un IT o una maternidad y paternidad. En el caso de una IT, deberá seguir abonando la prestación de IT en pago delegado, es decir, posteriormente nos lo descontaremos de los seguros sociales, hasta que presente el alta médica y cotizando, por tanto, por la parte empresarial como por la aportación de la parte, digamos, del trabajador. Es decir, en el fondo sería una nómina normal sin ERTE, en el caso con una incapacidad temporal. En el supuesto de maternidad o paternidad, pues no se le abonará salario, porque aquí existe un pago directo del INS, y la empresa sí que tiene que seguir cotizando por el 100% de la cuota empresarial, ¿no? Como si estuviera en maternidad. El INS en este caso pues cotiza por la aportación del trabajador descontándola de la prestación. Si las situaciones de IT, maternidad o paternidad se producen con posterioridad al inicio del ERTE, las situaciones pues sí que son distintas tanto para el trabajador como para la empresa, en función del caso concreto. Así en incapacidad temporal, bueno, pues el SEPE, Servicio Público de Empleo, por delegación del INS, le abonará al trabajador pues la prestación de incapacidad temporal, pero su cuantía será igual a la prestación por desempleo. Es
decir, aquí no se recalcula la prestación. Sigue cobrando como si estuviera en el desempleo. La empresa no abonará salario alguno al empleado y seguirá cotizando al 100% de la cuota empresarial. El SEPE cotiza por la aportación del trabajador, descontándola de la prestación por desempleo. ¿En maternidad o paternidad? Pues al trabajador pues lo que le supone es que se suspende el pago de las prestaciones por desempleo y empezará a cobrar el importe de las citadas prestaciones directamente del INS. Es decir, aquí lo que, digamos, predomina es la prestación, es decir, es el INS, sobre el ERTE. La empresa no abonará salario alguno al empleado y seguirá cotizando por el 100% de la cuota empresarial. El INS cotiza por la aportación del trabajador, descontándola de la prestación. Por último, y en relación a los complementos, a las prestaciones por desempleo, como norma general, bueno, pues no existe obligación de complementar por parte de las empresas las prestaciones por desempleo durante el tiempo que sus empleados se encuentran regulados por ERTE. No obstante, porque pues, así se establezca en convenio colectivo o bien porque, bueno, pues acuerdo entre partes, sí que puede pactarse complementar esas prestaciones de desempleo hasta un X% del salario mensual del trabajador o un X% del promedio del salario real de los últimos meses, porque incluyen variables o porque habitualmente cobra variables, ¿no? Yo aquí sí que hacer una pequeña matización, muy a nivel personal. La verdad es que creo que no tiene mucho sentido complementar las prestaciones por desempleo en expedientes de fuerza mayor, ¿eh? Y me explico, pues ya que al final la empresa paraliza su actividad, no genera ingresos y puede parecer hasta una incongruencia. Y sobre todo porque además nos vamos a acoger a la exoneración de las cuotas de seguridad social por un fuerza mayor. No sé, me parece un poco que a veces podemos tener problemas. Nosotros lo estamos aconsejando que cuidado, que se puede hacer, pero cuidado no podamos incluso hasta dar sensaciones de que estamos ante un ERTE pero que no tiene las características de fuerza mayor. Tiene mucho más sentido para aquellos ERTEs pues un poco más de causas económicas, por causas objetivas, bien económicas o de producción, etcétera, pues donde además existe una obligación de negociar y este elemento además del complementar pues puede ser fundamental a la hora de cerrar un acuerdo con la representación legal de los trabajadores. Bien, si al final decidimos realizar ese complemento a las empresas, bueno, pues sí comentar que este complemento tributaría a IRPF, al igual que tributa la propia prestación de desempleo, pero sin embargo no cotiza a la seguridad social, ya que, bueno, se excluyen de la base de cotización las indemnizaciones por suspensiones, entendiéndose como tales estos complementos, ya que si estas cantidades no quedasen excluidas, se cotizaría doblemente por ellas. Si todos ustedes recuerdan, cuando estamos cotizando por un ERTE, cotizamos por el promedio de las bases de cotización de los 6 últimos meses. Es decir, cuando estábamos a 100%, es decir, al 100% del salario. Con lo cual, si ya estoy cotizando por mi 100% del salario, si además pago un complemento, no voy a poder, porque estaría duplicando, digamos, ese coste. Bien. En este sentido, bueno, pues matizar que a la hora de calcular el citado complemento, pues se tienen que tener en cuenta que existen unos topes mínimos y máximos para la prestación contributiva por desempleo y que influyen de manera además importante en la determinación final del complemento. Estos límites, que varían en función de las cargas familiares, se calculan teniendo en cuenta el IPREN, calculado en función del promedio de las horas trabajadas durante el periodo de los 180 días, ponderándose tal promedio pues, en relación con los días de cada empleo a tiempo parcial o completo durante dicho periodo. Como vemos, es decir, podemos tener algún problema, es que nos ha pasado ya, es decir, que nos llamáis varios clientes o muchos clientes diciendo, oye, pues yo calculo el 70%, como indico la transferencia, es decir, calculamos la base reguladora y aplicamos el porcentaje, un 70%, y esa cuantía que me sale ya es lo que va a cobrar por desempleo. No, no. Tenemos que tener en cuenta que existen unos límites tanto mínimos como máximos y que se van a reducir en función de nuestra jornada. Con lo cual, eso nos puede, bueno, pues hacer que tengamos algún susto a la hora de calcular complementos si esto no lo tenemos en cuenta. Si damos por hecho que va a cobrar la prestación que sale de aplicar automáticamente el porcentaje a esa base reguladora de la prestación por desempleo.
Indicarles que yo creo que más o menos está muy, ya, vamos, se ha comunicado o se ha comentado muchas veces que las instrucciones internas del SEPE, en un primer momento, lo que dicen es que las prestaciones se van a conceder sin tener en cuenta las cargas familiares. Es decir, que cuidado con esto, es decir, que si de hecho si se dan cuenta en la comunicación colectiva para solicitar las prestaciones por desempleo que se está rellenando y que están obligadas las empresas a realizarlas, no aparece ninguna información de la situación familiar. Por lo tanto, cuidado, porque los límites, pues bueno, puede ser que en algunos casos nos den algún susto, porque efectivamente, pues en este caso además, al aplicarlo, digamos, sin tener en cuenta las cargas familiares, todavía se reduce más. Bien, como hemos visto, bueno, pues la aplicación de un ERTE en nuestras empresas, bueno, pues supone una carga adicional de trabajo al día, al día a día de nuestros departamentos, ¿no? De administración de personal, sin contar, bueno, pues el tiempo que destinamos a cuadres de seguros sociales, sobre todo por posibles incidencias que vamos a tener ahora en los procesos de IT, por COVID, el cuadro de los informes de los costes para contabilidad, tenemos que incluir las exoneraciones, que todavía estamos a ver cómo se tramitan, no se tramitan desde el punto de vista del sistema red, actualizaciones de las herramientas de nómina, bueno, es decir, es el momento que nos toca vivir, pero bueno, es complejo, ¿no? En este sentido, bueno, pues oye, mandaros un mensaje de ánimo y pues a pesar de que todo, de que estamos un poco en una revolución, pues bueno, todo pasa y yo creo que entre todos un poco saldremos de esto. Hasta aquí, bueno, mi exposición. Quedo a vuestra entera disposición para aclarar cualquier duda que les haya podido surgir al respecto. Muchísimas gracias. Voy a mirar a ver si hay algunas preguntas. A ver. Si ponéis alguno, ¿pasaría la presentación? Sí, la presentación se va a pasar posteriormente, no hay ningún problema, porque hay gente que ha perdido la conexión. Dice, mi empresa todavía no sabe qué arte quiere presentar, hasta cuándo se puede presentar el de fuerza mayor, tiene carácter retroactivo. Bueno, pues eso eh, hay que ver, es decir, hay que ver si realmente, es decir, el arte se puede presentar siempre por fuerza mayor si estamos dentro del plan de emergencia, del periodo de emergencia. Pero bueno, eso, si quieres, nuestros compañeros de Alier Abogados te lo pueden solucionar sin ningún problema. Vamos a ver. Si no mantienes el empleo, ¿tienes que devolver la exoneración? Sí, sí. Este es uno de los requisitos, claro. Hay que hacer un mantenimiento durante 6 meses del nivel de empleo, que además se cogerá, queremos entender, la fecha 29 de febrero, con la que discriminan si tenemos 50 o más trabajadores a la hora de aplicar la exención. Con lo cual, muchísimo cuidado con esto. No entiendo lo de la moratoria, solo es válida para las empresas cuya actividad no esté suspendida por el estado de alarma. ¿No debería ser al revés? Pues no. Ahora mismo es así. O sea, solamente podemos pedir moratoria a aquellas empresas que no han suspendido. Es decir, realmente date cuenta que si tú suspendes, básicamente vas a un ERTE y puedes, en función del tipo de ERTE que hayas, si lo has aplicado como fuerza mayor, pues puedes aplicarte esa exoneración de cuotas, con lo cual ya te estás beneficiando de una ayuda a efectos de seguridad social. La empresa que no ha suspendido su actividad tiene que estar trabajando y, por lo tanto, cotizando con el mismo importe. Entonces, bueno, la ayuda yo creo que va en ese sentido. Se incluyen los ficheros del SEPE los trabajadores que están de baja. Ejemplo, lleva de baja antes del inicio. No. Además, eso es una instrucción que queda muy clara. Es decir, no podemos solicitar el desempleo de un trabajador si el señor está de baja. ¿Vale? Es decir, eso es dentro de las instrucciones del SEPE lo han dejado muy claro. Solamente meteremos o solicitaremos en las solicitudes colectivas para solicitar la prestación por desempleo a aquellas personas que estén reguladas y que no estén de baja. A ver, si está. A ver, si estás en ERTE en cuanto a días de vacaciones,
cuentan igual si son 31 días, se mantiene o se reduce debido al ERTE. No, es lo que hablábamos, vamos a ver. Va a depender si el ERTE que se ha practicado en la empresa es un ERTE de suspensión o es un ERTE de reducción. Si es un ERTE de suspensión, no generará derecho, digamos, a esas vacaciones durante el tiempo que ha estado en ERTE. Si es un ERTE de reducción, sí tendrá derecho. Lo único que a la hora de calcular el importe que le vamos a pagar en vacaciones, habrá que reducirlo en la parte proporcional de la jornada, digamos, que ha trabajado. ¿Qué pasa cuando un empleado afectado por ERTE con reducción, cuando finaliza el ERTE, vuelve a su jornada? Bueno, pues esto es un poco lo que acabo de explicar. Es decir, lo que tienes que hacer es, para hacer el cálculo de esas vacaciones, es ver la parte. Es decir, las vacaciones, volvemos a lo mismo. Las vacaciones, la gente que esté en suspensión no va a generar vacaciones durante esos días. Hay menos días de vacaciones. Si es un ERTE de reducción, es cuando tenemos que calcular la parte proporcional a la hora de pagarle, digamos, esas vacaciones. ¿Es posible que tomen en cuenta la situación familiar en el pago del desempleo? Sí, yo entiendo que sí. Es decir, ahora mismo, pues debido al aluvión de solicitudes, etcétera, pues lo que han hecho, daros cuenta también que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, aunque depende de las provincias, tampoco, sabéis que una obligación antes de presentar la demanda de la solicitud de prestación de desempleo contributiva, nos tenemos que apuntar como demandante de empleo. Ese trámite previo en determinadas comunidades, casi todas las comunidades, hay alguna excepción, bueno, pues se ha quitado, donde tú ahí comunicas tu situación, comunicas tus datos. Al no disponer de esto, lo que han hecho para facilitar un poco el trabajo es, oye, vamos a sacar como si nadie tuviera cargas familiares y posteriormente van a regularizar esa situación, eso no me cabe la menor duda. ¿Cómo lo van a regularizar? No lo sé, pero en teoría sí, lo van a regularizar. ¿Significa que todas las prestaciones que están por encima de topes de cotización se van a pagar a 1098 si es una jornada completa? Efectivamente, es lo que hablamos. O sea, a priori es lo que se va a hacer. ¿Mm? Buenas tardes. He nombrado la fecha 29 de febrero, que será la que se tome referencia. ¿Para qué? Vamos a ver, esto es un poco nuestra impresión. Para calcular, digamos, la media del mantenimiento del nivel de empleo. Es decir, daros cuenta, es decir, que hay que ver o hay que partir cuál es el nivel de empleo. Entendemos que puede ser la del 29 de febrero, porque básicamente es la que además van a utilizar para determinar si en los casos de expediente de fuerza mayor y que nosotros hayamos comunicado en la actividad con las claves V o W, estemos con empresas de menores de 50, con lo cual tendremos una exoneración al 100%, o seamos mayores de 50 y por lo tanto tengamos un 75%. ¿Hay un máximo para poder complementar? Bueno, pues no es que haya un máximo. Normalmente no se suele llegar al 100%. Normalmente pues 60, un 70, un 80, ya depende un poco de, bueno, pues de la negociación y del acuerdo y de las posibilidades que se pueda tener en cada caso. Sí, cuando me he referido a los 5 días de plazo, digamos que en los días que tenemos para presentar las solicitudes de colectivas de desempleo, desde que se inicia el ERTE, son días hábiles. Son 5 días, pero los días administrativos siempre son hábiles, ¿no? Por eso, por ejemplo, decía que en los expedientes que se hayan tramitado con anterioridad a la publicación del Real Decreto, que se publicó el día 28, bueno, finalizan justamente mañana, porque se empezaría a contar, como fue el fin de semana, pues desde el lunes, lo cual finaliza este próximo viernes. ¿Qué periodo de pago hay en la moratoria de los seguros sociales? 6 meses. ¿Vale? Es decir, la moratoria son 6 meses, lo que te van a permitir
pues un poco demorar el pago de esos seguros sociales sin ningún interés. Pero siempre que se cumplan los requisitos que hemos mencionado anteriormente. Se supone que la exoneración de cuotas se solicita una vez estimado el ERTE por fuerza mayor. Efectivamente, es decir, date cuenta que al final tú tramitas el ERTE y como decíamos anteriormente, la comunicación o el movimiento tienes de plazo hasta el penúltimo día del mes posterior a la fecha, digamos, de efectos de ese ERTE, con lo cual cuentas con tiempo de margen para poder tramitarlo. ¿No? O sea que... Buenas tardes. Si se rescata a un trabajador del ERTE para trabajar y después el trabajo baja de nuevo, puede volver a entrar. Hombre, vamos a ver, aquí si metemos un trabajador, lo normal es bueno, es decir, si lo que hacemos es, tenemos un trabajador, quiero entender, a ver si entiendo bien la pregunta, que este señor no está en el ERTE, se rescata para trabajar y después vuelve a bajar el trabajo. Sí, o al revés, ¿no? Si se rescata un trabajador del ERTE para trabajar y después el trabajo baja, ¿de nuevo puede volver a entrar? Sí, porque tú vas comunicando las fechas. Tú puedes meter, vamos a ver, tú metes un expediente, cuando haces un expediente, pones una fecha de inicio y una fecha fin probable. Y luego tú vas comunicando, das unos plazos estimados, pero luego vas ajustando un poco a la realidad. Y esos plazos se van comunicando a través incluso de los movimientos de afiliación a la Seguridad Social, con lo cual sí que puedes hacerlo. Lo que no puedes hacer es, si no has metido a un trabajador en el expediente, luego querer meterlo. Pero si tú has metido a un trabajador en el expediente, está regulado, obviamente le rescatas para trabajar y posteriormente le vuelves a regular, eso sí que se puede hacer. Si no cerrado, metida esta reducida. Vamos a ver. ¿Las personas que están en permiso retribuido pueden entrar en ERTE? A ver, no tiene sentido. Es decir, si están en un permiso retribuido, ya no están yendo a trabajar. Entiendo que es por el tema del permiso que nos tenemos ahora. Yo entiendo que el ERTE tendría su sentido una vez que finaliza este permiso retribuido que nos han dado un poco, que les han dado a la mayoría, a la gente que no puede teletrabajar desde casa, pero ahora mismo está en permiso retribuido, con lo cual no tiene situación de meterle en un ERTE. Cuando hablamos de mantenimiento de empleo, ¿hablamos de empleados individuales o de número de trabajadores? No, hablamos de número de trabajadores. Es decir, a fecha 29 de febrero, ¿qué número de empleados medios tenemos? Y ese nivel de empleo lo tenemos que mantener. Esto es muy parecido, pues bueno, a las bonificaciones que teníamos anteriormente, que sacaron hace poco y que nos ha dado muchos quebradores de cabeza. Por eso digo que cuidado con este tipo de cosas. Estas son parecidas, estoy discriminando porque hay algunas que ya están contestadas. Ciela, no me ha quedado claro lo de las vacaciones en caso de ERTE de fuerza mayor. ¿Podrías volver a explicarlo? A ver, las vacaciones no tienen nada que ver si es un ERTE de fuerza mayor o si es un ERTE de casos objetivas. Aquí lo importante es tener claro si mi expediente es de suspensión o es de reducción. Si mi expediente es de suspensión, es decir, los trabajadores no van a trabajar, ¿no? Entonces no generan derecho a vacaciones. Sin embargo, si el expediente es de reducción de jornada, es decir, que lo que hacemos es ir a trabajar una parte de la jornada, ahí sí que genera todas las vacaciones, es decir, tendría derecho a los 31 días, ¿vale? Pero el pago de esas vacaciones se tiene que hacer proporcional, o descontando durante esos días o esos meses que haya estado, la parte proporcional de lo que ha trabajado, y lo que no ha regulado, pues no lo genera.
No sé si lo he explicado un poco mejor o todavía lo lío más. ¿La exoneración de cuotas también se aplica a un ERTE por causa? No. La exoneración de cuotas solamente se aplica a los ERTEs por fuerza mayor, exclusivamente. Los ERTEs por causas objetivas no tienen ningún tipo de exoneración. Ahí pues podemos o bien pedir un aplazamiento o pedir una moratoria, pero no tenemos derecho a exención. Dice, hola, para el cálculo del mantenimiento de empleo has dicho que se toma el 29 de febrero más 6 meses. Si has despedido a principios de marzo, antes de presentar el ERTE, digamos el 23 de marzo, ¿ya no se puede exonerar el 75%? No, vamos a ver, si a fecha 29, depende un poco del número de trabajadores, pero si a fecha 29 de febrero tienes más de 50, tú tienes que tener el 75%. ¿Vale? Estamos hablando de mantener el nivel de empleo. Es decir, cuando pasados esos 6 meses que se reanude la actividad, tengo que tener el mismo nivel de empleo que tenía a fecha 29. Si tengo los mismos trabajadores o más, no tengo ningún problema. Si tengo menos trabajadores, o contrato para mantener el nivel de empleo, o es cuando tendré problemas, ¿eh? con la posibilidad de que me pidan esas exoneraciones. Este ejemplo, trabajador de baja el día 11 de marzo, que continúa de baja y el ERTE se inició el 15 de marzo. Bueno, pues este señor, en principio, tú le podrías meter dentro del expediente, ¿vale? Pero a efectos de lo que es regulación de empleo, o incluso desde el punto de vista de la nómina, lo que prima es la incapacidad temporal por encima del ERTE. ¿Por qué? Porque viene anterior esa baja al inicio del ERTE. ¿Vale? No sé si te he respondido. ¿Para la moratoria existe alguna limitación en la empresa, dependiendo del tipo de empresa? Por ejemplo, grandes empresas también. No establece la normativa. También es verdad que, si recuerdas, he dicho que las condiciones están pendientes de regulación en una orden ministerial que todavía no se ha publicado. Con lo cual, bueno, pues habrá que estar un poco pendientes. Ahora mismo, con lo que establece el Real Decreto 11, no dice nada, pero habrá que estar, porque, bueno, hoy sabemos que lo que a las 12 hoy vale, a las 12 y un minuto ya no vale. Entonces, habrá que estar un poco pendiente de bueno, cómo va o cómo surge. Hice una pregunta sobre el tratamiento en nómina de prestaciones por COVID. Las personas en cuarentena por ser grupos de riesgo pero sin estar contagiados ni han estado contagiados, ¿se trata como prestación de accidente o como enfermedad común en la nómina? A ver, se va a tratar como un accidente. Es decir, de hecho, todas las bajas que se han dado por COVID a nivel de prestación, a nivel de económico, tienen el tratamiento de un accidente de trabajo. Si es verdad que en el trámite del día a día se va a decir a la comunicación a través del SILTRA, etcétera, y del sistema red, se va a hacer como si fuese parte de confirmación, es decir, no, o sea, de contingentes comunes. No estamos obligados a presentar ningún parte de accidente ni nada, pero a efectos de prestación de pago económico se trata como si fuese un accidente de trabajo. Es decir, se va a pagar el 75%, ¿no? Y desde el día siguiente a la baja. O sea, estoy viendo porque hay muchas preguntas que se repiten a lo que estamos hablando. Si no podemos incorporar al ERTE a personas que se encuentran en IT, ¿se les podrá incorporar a posterior? A ver, no es que no se puedan incorporar, es decir, cuando tú tramitas el expediente, tú puedes meterle en la relación, ¿vale? Otra cosa es que si está de baja, ya tiene suspendida
tiene suspendido su contrato y por lo tanto no tiene sentido aplicarle o hacer el movimiento de afiliación en el ERTE, porque ya está suspendido. Y en este caso, como decíamos, a efectos de nómina, lo que prima es la ITE frente al ERTE. Y tú le tendrías que seguir pagando la prestación con pago delegado, descontado de los seguros sociales. Una vez que sea alta este señor de esa IT, entonces sí puedes hacer el movimiento de afiliación y meterle, es decir, regularle físicamente o técnicamente en el ERTE. Pero ese señor le has podido meter y seguramente le has metido ya. Eso no tiene nada que ver. Vamos a ver. A ver, es que... Dentro del ERTE se puede solicitar una fecha de inicio para unos cuantos y otra fecha para otros, es decir, que no empiecen todos a la misma fecha. Efectivamente. Tú puedes una fecha de inicio y una fecha fin y luego dentro de ese inicio y de ese fin tú puedes ir regulando a los trabajadores en función de la situación, bueno, pues que realmente, digamos, puedas, digamos, tener. Esto es un poco más de lo mismo. ¿1.098 € netos o brutos? Brutos. No son netos, ¿no? Son brutos. Las prestaciones y todos los importes son brutos, no son netos. Sobre esto habría que aplicarle el porcentaje de retención de IRPF y el descuento de seguridad social por la parte, digamos, de la aportación del trabajador. Entonces, solo puedes cobrar como máximo de paro 1.098, independientemente de los hijos que tengas. A ver, no es que puedas cobrar. Ahora mismo, lo que, bueno, pues las instrucciones del SEPE internas es que se calcule sin tener en cuenta la situación familiar. Eso posteriormente se tendrá que regularizar y efectivamente, bueno, se abonará. Pero ahora mismo las instrucciones del SEPE es pagar simplemente sin tener en cuenta los hijos, la situación familiar. ¿Puedo aplazar seguros sociales? Es que esto, bueno, pues es que así, teoría, como hemos dicho, se pueden aplazar, pero hay un interés de un 0,5%. Entonces, bueno, primero no tienes que tener ningún otro aplazamiento de deuda vigente, es decir, tienes que estar al corriente de pagos con la Tesorería General de la Seguridad Social y a partir de ahí, bueno, pues sí que puedes solicitar un aplazamiento. Ahí no ponen ningún límite ni ninguna condición extraordinaria. El número de arte. Una vez presentado, nos tienen que dar un número cuando no lo hemos recibido todavía. Pues a ver, depende. Si estamos hablando de un expediente de fuerza mayor, hay un silencio negativo y a los 5 días, desde la presentación de la solicitud, se da por presentado y tú tienes que hacer los trámites. Normalmente en un despido por causas objetivas, como realmente, bueno, pues sí que hay una negociación y una presentación, pues normalmente sí que tenemos. Es verdad que estamos en una situación un poco, pues bueno, pues de colapso, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ir funcionando, pero en principio sí que te lo tienen que dar. ¿Mm?
A ver, creo que lo de las vacaciones no ha quedado un poco claro, porque volvemos a repetir. No entiendo el tema del ERTE, de reducción y las vacaciones. Es decir, ¿yo tengo las mismas vacaciones trabajando 40, 30 o 20 horas? Por supuesto. Es decir, los 30 días o 31, depende del convenio, son los mismos. Otra cosa es que tu retribución, es decir, el mes de vacaciones, vamos a coger el mes de agosto, tú vas a cobrar en función de 20, 30 o 40 horas trabajadas. Pero derecho a las vacaciones tienes las mismas. Solamente tendrías derecho a esa reducción de vacaciones si no vas todos los días en semana, si lo que vas es días sueltos. Voy un lunes, voy un miércoles o voy un viernes. Entonces ahí sí que se podría hacer la parte proporcional de las vacaciones que te corresponde. Pero en caso contrario, no. Vamos a ver. Si tras los 6 meses no se cumple con el mantenimiento de empleo, habrá que devolver todos los seguros sociales no pagados o solo por el número de incumplimiento. No, tienes que devolver todas las exoneraciones. Hablamos de mantenimiento, ¿no? No solamente porque incumplas uno, es decir, devuelves toda la exoneración que hayas establecido. ¿Solo se puede medir ponatoria abril, mayo y junio? Las empresas sí. Las empresas sí. Y los autónomos de mayo a julio. Una, una pregunta curiosa. Si justamente tengo una persona que cae de IT el mismo día que se inicia el ERTE, ¿qué prima? ¿La situación de IT o la situación de ERTE, ¿no? Bueno, pues en ese caso sí que primaría el ERTE, ¿vale? Porque justamente ya está dentro del ERTE, aunque sea el mismo día, ¿vale? Una pregunta, ¿considerar el COVID accidente de trabajo a efectos económicos? ¿Quién le paga? ¿Empresa o seguridad social? Bueno, vamos a ver, si este señor está de baja, es decir, le paga la empresa porque le paga, digamos, con un pago delegado. Es decir, le paga la prestación y luego lo descontamos los seguros sociales, como cualquier accidente normal. ¿Mm? Es decir, pero el pago, digamos, de esa prestación la paga la empresa. Y luego la propia empresa es la que al mes siguiente, en los seguros sociales, descuenta el importe pagado de la cuota total del seguro social. En situación de ERTE, tu retención de IRPF será la misma que una nómina normal. O sea, es decir, el IRPF no va a variar, hombre, va a variar en función, obviamente, del bruto anual que tú vayas cobrando. Entonces, si tienes un ERTE de suspensión, con lo cual dejas de cobrar, vamos a ver aquí, vamos a distinguirlo, vamos a diferenciar dos partes, ¿no? Digamos que aquí, como decíamos antes, es como que vamos a tener dos nóminas. Por un lado, la que está pagando la empresa y por otro lado, la del desempleo, la de servicio público de empleo, ¿no? Entonces, en el servicio público de empleo, bueno, pues te aplicarán el porcentaje que le corresponda. Si llega el importe a tener derecho a retención o que tú lo pidas voluntariamente, y por la empresa, pues tendrá que ajustar en función del bruto anual, en función de que esté regulado un mes, 2 meses, si es un caso de suspensión, o que reduzcas. Con lo cual ahí te bajará el IRPF, obviamente porque tu bruto anual será inferior, ¿eh? Pero no es que la retención cambie, cambia el porcentaje en función, bueno, pues que el bruto obviamente disminuye. La regularización de los hijos la hará el trabajador o recaerá sobre todo en los departamentos de recursos humanos. Pues mira, desconocemos. Yo entiendo que no, que sea el propio trabajador el que la tenga que solicitar o incluso no sé si a lo mejor vía renta pues hagan algún ajuste, pero desconocemos un poco también esta situación, ¿no? Solo se puede exonerar por ERTES de fuerza mayor, efectivamente.
solamente se puede exonerar por ERTE de fuerza mayor. Y en función del número de empleados, menos de 50, 100%, o más de 50, 75%. Bueno, pues yo creo que hasta aquí. O sea, más o menos las preguntas. He visto ya que la mayoría están repetidas. Bueno, pues simplemente pues agradeceros nuevamente vuestra presencia virtual en este webinar y pues esperamos contar con vosotros en próximas convocatorias. Pues un abrazo muy fuerte para todos.